Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias y este programa de opinión, de análisis, de debate, para comprender temas trascendentales como el de hoy. También está con nosotros, como siempre, Jefferson Beltrán, subdirector del programa desde el Centro Internacional de Noticias en América Latina. Jefferson, hola. Hola Claudia, un privilegio estar contigo en este programa de la noche. Un saludo a todos los que hasta ahora nos ven y nos siguen en todo el continente americano y en el resto del mundo. Aquí comienza el programa de la noche. Que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es una muy fuerte controversia que crece en los Estados Unidos, pero que por supuesto en todas nuestras sociedades el tema es de absoluta sensibilidad en Estados Unidos, y esa es sobre donde se centra la noticia, es sobre los derechos de las personas transgénero y también sobre decisiones fundamentales y trascendentales ante la decisión del sometimiento a tratamientos de reafirmación de género en menores, en adolescentes. Pues la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos tiene en sus manos, tiene sobre su mesa una muy crucial y una muy trascendental decisión. El máximo tribunal examina si los estados del país pueden prohibir tratamientos de cambio de sexo, de reafirmación para menores de edad. Claudia, la discusión tiene como detonante una impugnación que fue presentada contra la ley proferida en el estado de Tennessee, que restringe las terapias hormonales y los inhibidores de pubertad para niños y adolescentes que se identifican como transgénero. Se trata de la ley SB1, esta fue aprobada el año pasado por el legislativo estatal, es decir, por el de Tennessee. Ahí está ese legislativo dominado por republicanos. En la práctica, esa norma lo que hace, muy bien lo explica Jefferson, niega la atención para esos tratamientos que se llaman de transición a los menores que no se identifican con su género de nacimiento. Es decir, prohíbe el procedimiento que técnicamente es conocido como reafirmación de género. El punto clave de esta noticia, la ley SB1 fue impugnada inicialmente por 3 menores trans de Tennessee, sus padres y un médico del estado. A la demanda luego se sumó la administración del saliente presidente demócrata Joe Biden. A su juicio, la medida es inconstitucional porque viola, según ellos, la cláusula de igualdad promulgada por la enmienda número 14, que contempla que el Estado trate por igual a todas las personas, incluyendo las decisiones que tienen que ver con tratamientos médicos. Y hoy hemos podido presentarnos ante este tribunal y decir, la Constitución protege a las personas trans, al igual que protege a todos los demás. No es ninguna novedad de reconocer que cuando se te prohíbe recibir algo por razón de tu sexo, la función de los tribunales es garantizar que el gobierno pueda cumplir su obligación de demostrar que tiene una buena razón para hacerlo. Tennessee no cumplió con su carga. Esta ley creemos que es inconstitucional, y quizás lo más aterrador para todos nosotros es que los argumentos de Tennessee se aplicarían si el Congreso mañana prohibiera esta atención a nivel nacional para adolescentes, para adultos. Alegan que no existen protecciones basadas en el sexo para las personas transexuales que, como yo, dependen de esta atención médica. Ahí estábamos escuchando a la parte demandante, ahí los estábamos escuchando en sus argumentos. Esto, tanto el miércoles, los abogados de la parte demandante como los defensores de la ley enviados por el estado de Tennessee presentaron sus argumentos, fueron argumentos orales ante la Corte Suprema en Washington. El pueblo de Tennessee, actuando a través de una supermayoría bipartidista de sus funcionarios electos, tomó una decisión similar. Aprobó la SB1 para proteger a los niños. La mitad de los estados de Estados Unidos ha hecho lo mismo. La Constitución permite a los estados proteger a los niños de procedimientos no probados, que alteran la vida y que se basan en datos científicos inciertos. Los estados han ejercido el poder de regular la práctica de la medicina durante cientos de años.
El aumento espectacular, inexplicable del uso de estos procedimientos que alteran la vida de los niños es exactamente el tipo de situación en la que los estados deben tomar nota y regular. La adolescencia es dura y la disforia de género es una carga pesada y tenemos que recordarlo. Pero las pruebas demuestran que la gran mayoría de los niños que padecen disforia de género la superarán, a menos que se les administren estos medicamentos. El punto clave de la noticia: aunque el fallo definitivo sobre la SB1 solo se conocerá a mediados del próximo año, más o menos en junio, desde ya promete un impacto de grandes proporciones en los Estados Unidos. La razón: en la actualidad más de 20 de los 50 estados de la potencia norteamericana tienen en este momento leyes similares vigentes, lo que supone que la decisión que tome la Corte Suprema tendrá implicaciones a nivel nacional. Manifestaciones a favor y en contra expresaron también este miércoles que pasó en las afueras del Supremo estadounidense las posturas que tenían ante este debate que en este momento concita a toda la sociedad estadounidense. Tengo un nieto que es no binario y creo en sus derechos y en todos los derechos de los niños a tener control sobre sus propios cuerpos. To have control over their own bodies. Fui niño en el sistema rumano de orfanatos. No puedo negar que las estructuras políticas y las instituciones médicas se engañan pensando que están ayudando a los niños, pero en realidad los perjudican. Por eso, cuando veo cómo la gente intenta cambiar la biología de los niños y llenarlos de un montón de ideas, quiero saber cuáles son los resultados reales. ¿Cuál es el resultado empírico? El resultado empírico es que a medida que la gente sigue los tratamientos trans, la tasa de suicidios aumenta. Los efectos son catastróficos para la gente. Sus vidas quedan destruidas. Así que esto no solo está lleno de fraude científico, está lleno de negligencia médica y vidas destrozadas. Para apoyar a los jóvenes trans y a los jóvenes no binarios específicamente, pero realmente hoy es un caso tan importante para nuestra comunidad y realmente se trata del derecho de los jóvenes trans a ser ellos mismos, los derechos de los padres y los jóvenes a poder tomar decisiones médicas con sus médicos. Es un dilema trascendental y lo tiene que resolver el Supremo, que actualmente es de mayoría conservadora. La Corte Suprema de Estados Unidos hoy cuenta con una mayoría de 6 magistrados de tendencia conservadora frente a 3 magistrados de corte liberal. Y esto lo explicamos porque, por supuesto, da pistas sobre en qué sentido podría ir finalmente esta decisión. 5 de los magistrados ya manifestaron el miércoles estar escépticos frente a prohibir la norma que restringe estos tratamientos a menores de edad, es decir, ir en contra de la norma de Tennessee. Esto va dando pistas sobre lo que puede suceder dentro de varios meses, una decisión que obviamente afectará a varios estados de los Estados Unidos. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Omar González Pagan, él es asesor principal y estratega de atención médica en Lambda Legal, organización que defiende el pleno reconocimiento de los derechos civiles de las personas LGTBI. Y también está con nosotros Santiago Proaño, él es presidente de la organización cristiana Eclesia, pastor de la comunidad de Astoria en Nueva York. A los dos les queremos dar la bienvenida. Omar, otra vez, nuevamente. Era un tema que no tuvimos suficiente tiempo para tratar ayer, así que interesante escucharlo nuevamente hoy, porque obviamente es un dilema trascendental, tendrá que definirlo la Corte Suprema de los Estados Unidos, y aquí pues se alega por el lado de quienes defienden que exista la posibilidad de la reafirmación de género, de que esta ley de Tennessee va en contra precisamente de los derechos de las personas trans. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Gracias por invitarnos. Comienzo contigo, Omar, sobre esta, digamos, discusión legal que se dio en las argumentaciones orales ante la Corte Suprema, los argumentos de quienes dicen que esta ley de Tennessee, que precisamente ha llevado a la Corte por la demanda que ha hecho un grupo de familias que tienen niños o menores de edad trans,
¿Por qué es para ustedes los defensores un ataque, la ley de Tennessee, a las libertades y a los derechos básicos de la población trans? Sí, muchas gracias. Y este caso se presenta porque la ley SB1 que se ha adoptado en el estado de Tennessee es una ley discriminatoria. Es una ley que trata diferentemente a los jóvenes transgénero, trata diferentemente a las familias de jóvenes transgénero, simplemente por su género. O sea, los tratamientos médicos que estamos hablando en este caso son los mismos tratamientos médicos que están disponibles para un sinnúmero de otras condiciones médicas y para cualquier otra persona, irrespectivamente de su edad, pero que se prohíben solamente cuando se trata para la afirmación de género. ¿El por qué? Es porque simplemente la afirmación de género en el caso de jóvenes transgénero es inconsistente con ese sexo que se le ha asignado al nacer. Y el estado de Tennessee ha dicho que eso es lo que quieren prohibir. Prohibir la habilidad de los jóvenes transgénero a ser quienes son. Y los argumentos que están fomentando son los mismos argumentos que utilizan para también discriminar para cualquier persona transgénero, sea joven o adulto. Esto no se trata de proteger a menores. O sea, los tratamientos médicos son iguales a los que están disponibles para otras personas, tienen los mismos riesgos, son igualmente seguros y lo que hacen es que están prohibiendo a una población minoritaria de accesar el tratamiento médico que han recomendado sus doctores, que han tomado una decisión familiar en conjunto con sus padres y que el Estado quiere quitar ese derecho de la familia, ese derecho de los padres de cuidar de sus hijos e hijas y tomar esa decisión fuera de las manos de los hogares y apropiarse de esa decisión al nivel del Estado. Bien, ahora quiero escuchar a Santiago Proaño, la comunidad que defiende los derechos LGTBI, de los trans, por supuesto, sienten que esta ley de Tennessee les discrimina. Santiago, y escuchamos los argumentos orales también de quienes están de acuerdo con la ley de Tennessee que prohíbe precisamente entregar estos tratamientos o servir con estos tratamientos médicos a los niños que no se identifican con el sexo cuando nacieron. Pero uno escuchaba que están defendiendo también el derecho de la protección a los menores. ¿Por qué? ¿Cuál es ese argumento? Es importante entender, Claudia, que cuando estamos hablando de una ley que protege a los niños, estamos hablando de una ley que entiende el momento en el cual están viviendo. Cuando los niños tienen corta edad, están en un proceso donde su cuerpo y todo su ser está entrando en un desarrollo y lógicamente es un proceso que va a ser estabilizado con el tiempo. Los niños no pueden tomar una decisión así de grande. Miren, esto es importante entender. En el país se le prohíbe a un niño portar un arma. En el país se le prohíbe a un niño tomar alcohol. En el país, es más, no puede ponerse ni siquiera un tatuaje sino hasta los 18 años. Pero creemos que tiene entonces la habilidad y la capacidad para tomar la decisión de cambiarse de género. O sea, me parece increíble. Creo firmemente que esta ley, más bien, no solamente está protegiendo a los niños en el proceso regular, porque va a llegar un momento donde ellos van a, por sí solos, y eso es lo que demuestran las estadísticas, que la mayoría de ellos en su proceso de afirmación de identidad llegan a aclararse en el proceso, en la edad, y eso viene. Pero no solamente protege a los niños en su proceso, sino también le da la libertad a los padres. Porque creo que en medio de todo esto también lo peligroso es que el Estado entre a tomar control de los niños y que los padres dejen o pierdan la influencia que tienen sobre ellos. Yo lo hablo desde el punto de vista no solamente porque soy pastor de una congregación grande y veo todo el tiempo y vergo este tipo de situaciones. Y por cierto, tenemos en nuestra congregación muchísimas personas que de una u otra manera, yo qué sé, son homosexuales, lesbianas o están de alguna manera en algún momento de inseguridad. Pero la casa lo recibe y entendemos de alguna manera que el cambio puede venir. Entonces, yo creo firmemente que esto tiene que ver con proteger a la comunidad.
ni siquiera solamente a los niños, la familia, es una comunidad a la cual estamos protegiendo y es una comunidad que tiene que ser saludable. Por eso creo firmemente que los niños ahora mismo no tienen la capacidad de tomar semejante decisión que va a ser irreversible. Una cosa es un tatuaje. Otra cosa es un cambio de sexo y las estadísticas lo hablan claramente. El aumento del suicidio, el incremento es increíble, 20 veces más de personas que han tomado la decisión, niños que de una manera se arrepienten, pero ya no hay manera de volverlo para atrás. Entonces, esto tiene que ver no con proteger otras cosas, sino proteger a los niños y guardarlos en el proceso de desarrollo y crecimiento, Claudio. Omar, ¿qué piensa usted de este argumento que plantea Santiago y quienes en ese momento también plantean que esta prohibición debe continuar, esos tratamientos de cambio de sexo para menores? Ellos aseguran que esto es un abuso infantil y utilizan las siguientes justificaciones. Una de ellas aseguran que un menor de edad no tiene una plena conciencia para tomar ese tipo de decisiones y que estos cambios son completamente irreversibles. ¿Qué sucede, por ejemplo, Omar, si un menor de edad que recibió este tipo de tratamiento para cambiarse de sexo se arrepiente en el futuro? Claro, y quiero corregir un par de datos que mi compañero Santiago acaba de decir incorrectamente. Primero que nada, aquí no se está protegiendo la libertad de nadie de tomar decisiones. Todo lo que se está haciendo es que SB1 quitó esa libertad de los padres de tomar esas decisiones por sus hijos e hijas. Esas son decisiones que además no toman los jóvenes solo. Son decisiones que se toman en conjunto con la familia. El consentimiento parental es necesario de forma legal para accesar cualquier tratamiento médico. Y los tratamientos médicos están siendo recomendados por los doctores. Así que vamos a hablar claro, esto no son decisiones como un niño o un joven ir a beber o tomar un tatuaje por sí solo. Eso es mentira y son analogías que creo que son completamente inapropiadas. Esto se trata de decisiones conjuntas que se toman entre doctores, con los padres y madres de estos jóvenes y que creen que es en el mejor interés de sus hijos e hijas. Primero. Segundo, que esta alusión a que hay personas que van a desistir o no van a querer este tratamiento en el futuro. Todo lo contrario. Todo lo que sabemos basado en un sinnúmero de estudios que se han hecho por décadas dice que una vez un joven empieza la pubertad y se identifica con un género distinto al que le ha sido asignado en el nacimiento, la posibilidad de desistencia es increíblemente rara y baja. Por eso es que este tratamiento médico que estamos hablando, la cantidad de personas que tienen un regret o que están infeliz con este tratamiento es menos de 1%. 1%. Eso es mucho menor que cualquier otro tratamiento médico que existe y que además tienen el mismo nivel de evidencia científica que estos tratamientos. Así que lo que estamos hablando es de quitarle la libertad a los padres de tomar decisiones por sus hijos y de tratar diferentemente a los jóvenes transgénero en accesar los mismos tratamientos médicos, las mismas medicinas, las mismas prescripciones que existen para otras personas. ¿Y por qué? Porque su género es distinto. Y creo que hay que tener ofensa a la alusión de que el evitar a personas identificarse como personas transgénero es una manera de proteger a la comunidad. Las personas LGBTQ y las personas transgénero son parte de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestras comunidades. Y necesitan las mismas protecciones, la misma dignidad y la misma equidad que toda otra persona. Santiago, ¿qué responde a esos tres argumentos que ha entregado Omar? Él dice que no hay ningún cambio de mentalidad en el futuro, que ese riesgo no existe y que esto de alguna forma es quitarle la libertad a los padres. Él asegura que es una decisión que no toman únicamente los niños, sino que lo hacen acompañados de los médicos y de sus padres. Claro, es que tenemos que entender algo. Tenemos que ver entonces cuáles son los padres que están analizando esto, porque si nosotros no entendemos el desarrollo del niño, o sea, si yo no entiendo que tengo un niño
de 3 años que está en un proceso de identificación, de afirmación de su identidad. Y los padres no entienden este proceso y se afirman únicamente con eso y deciden la vida y el futuro de un niño basado en alguna tendencia o alguna cosa pequeña que vieron. O sea, estamos destrozando la vida de un niño y créeme, por mucha ignorancia. O sea, vámonos a la ciencia, al desarrollo del cuerpo humano, al desarrollo en todas las áreas. O sea, que no solamente por el hecho de que un joven decida solo. Sí, puede ser los padres. O sea, no es quitarles el derecho, es la falta de entendimiento en ese caso de los padres, de no ver el desarrollo de los niños y poner en riesgo el futuro. Y cuando hablamos de cifras, cuando hablamos de medicaciones, las medicaciones que están tratando de bloquear el desarrollo de la pubertad, cuando están tratando de reinvertir de alguna manera el desarrollo de un hombre o de una mujer. O sea, cuando hablamos de estadísticas, estamos hablando de muerte, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de ansiedad, de depresión. O sea, el incremento del suicidio en personas que han hecho los cambios, que de alguna manera han tratado de detener el desarrollo regular y normal. Yo no estoy hablando de algo bíblico. O sea, yo soy pastor, pero estoy hablando de aquello que normalmente bajo la ciencia se ha determinado. O sea, los números no mienten y eso es importante entender. O sea, que no tiene mucho que ver que si sea el niño el que lo ve o un joven o los padres. No, es la falta de entendimiento que ha hecho que las comunidades y los líderes comunitarios en esa falta de entendimiento aprueben leyes que están destruyendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes y que acaben con el núcleo familiar. Yo me tendría que preguntar cuál es la familia que está protegiendo eso, cuál es la familia. Quisiéramos analizar eso. Si no entendemos estos datos de la protección del niño, créame, vamos a tener una sociedad destruida en los próximos siglos. Claro, Santiago, pero también está el argumento de que no todas las familias son las familias tradicionales. También hay familias de homosexuales, también hay familias de otras ideologías o tendencias o identificación de género en el mundo, no solamente ya de la familia de hombre y mujer. Claro. Te entiendo claramente. Y cuando hablamos, por ejemplo, miren, cuando nosotros hemos investigado, y te lo digo porque lógicamente como un líder comunitario, yo estoy no solamente viendo números, yo estoy viendo familias. ¿Cuál es el problema? Cuando yo veo una disfunción en la familia, generalmente se ven este tipo de casos. O sea, cuando ha estado, por ejemplo, el padre ausente, cuando ha habido conflictos, cuando ha habido irrespeto, cuando ha habido abuso, cuando no ha habido, por ejemplo, una correcta paternidad o simplemente la ausencia de un padre o simplemente matrimonios disfuncionales, cualquiera que sea, en todas las áreas o simplemente diferentes. Claro que sí, el modelo se rompe y las inseguridades porque oigan esto, ¿cómo se forma la seguridad de la identidad de un niño? Por el modelo que ve y el cuadro y la influencia que tiene. Papá, mamá. Cuando hay algún tipo de disfunción, vuelvo y digo, lo hablo como pastor en este caso, cuando hay algún tipo de disfunción, lógicamente la influencia va a llegar al ambiente de la casa y a los ojos de los niños. Y ahí empieza entonces la confusión. Ahora, yo creo que todas las personas deben tener derechos civiles. El problema aquí está en cuando el derecho civil de una minoría está tratando de ser aplicado a la mayoría. Ese es el error que estamos cometiendo. Los invitamos a todos nuestros televidentes también a que participen de este debate que estamos planteando hoy aquí en el programa de la noche. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, con que los estados puedan prohibir los tratamientos de cambio de sexo para menores de edad? Es una evaluación que en este momento está haciendo la Corte Suprema de los Estados Unidos y genera un intenso debate. Vamos a una pausa y ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en este interesante debate, uno de los temas más trascendentales que debate la Corte Suprema de los Estados Unidos, la prohibición para los tratamientos para quienes son jóvenes, adolescentes, menores que no se identifican con el sexo y quieren hacer los tratamientos de reafirmación. De los 1.6 millones de personas que se identifican como transgénero en Estados Unidos, más de 300.000 están entre los 3 y los 17 años de edad.
y más de 500.000 del total viven en alguno de los estados que han prohibido a los menores acceder a esos bloqueadores de pubertad, como se les llama en el argot médico, a los tratamientos hormonales de transición. Estos datos se desprenden de un estudio del Instituto Williams de la Universidad de California en Los Ángeles. Y según un estudio de la empresa de datos Comodo, cerca de 42.000 menores de 18 años en todo Estados Unidos fueron diagnosticados en 2021 con disforia de género, es decir, que no se identifican con el género. Esa cifra representó casi el triple que en el año 2017. La llamada disforia de género es el trastorno de identidad que implica malestar emocional y físico por la discordancia entre la identidad de género y el sexo de nacimiento. El análisis encontró que al menos 121.882 niños de 6 a 17 años fueron diagnosticados con esta condición, con disforia de género, entre 2017 y 2021. Claudia, y en particular sobre las cirugías trans, las estadísticas muestran que estas se triplicaron entre el año 2016, cuando hubo 4.552 intervenciones, y el año 2019, cuando hubo 13.011 casos, según un estudio de la Universidad de Columbia y de la Universidad del Sur de California. El diagnóstico que estamos planteando revela que solo el 7% de las operaciones que se realizaron fue a personas que están entre los 12 y los 18 años. Voy con Santiago Proaño, es presidente de la organización cristiana Eclesia, pastor de la comunidad de Astoria en Nueva York, sobre estas cifras. Santiago, hay un tema que quiero también hablar con ustedes, tanto contigo como con Omar, y es, para unos hay un sexo al nacer y para otros el sexo es asignado. Y quisiera que cada uno me entregue sus argumentos de ese concepto, el concepto de que a un niño le asignan un sexo o un niño nace con un determinado sexo. Santiago. Bueno, para mí definitivamente el niño nace con un sexo asignado, es hombre o mujer. Definitivamente la ciencia lo encuentra así, la ciencia lo define de esa manera. Es importante entender la raíz de ahí y cómo poco a poco se ha ido de alguna manera cambiando las cosas, de alguna manera, lo diría así, corrompiendo de alguna manera los términos. Yo no dudo que todo lo que está pasando en el mundo, hay tantas cosas que están pasando en el mundo, o sea, están llevando, y lo digo bíblicamente, la Biblia señala que en estos últimos tiempos sucederán cosas como estas y habrá confusión en el mundo en cuanto a la identidad. O sea que eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora, que puede afectarse y puede caer una persona, alguien que nace con un género específico y puede haber confusión en el camino, definitivamente sí. Como yo decía, hay factores determinantes a nivel familiar que yo lo veo todo el tiempo. Que forman parte de eso. También abuso. Nosotros estamos constantemente teniendo citas con personas que de alguna manera tienen inseguridad en cuanto a su género, pero cuando nosotros investigamos, de alguna manera su vida fue afectada en el ámbito de abuso sexual. O sea, hay tantos factores ahora mismo que pueden inyectar que la seguridad de cuál es el sexo de una persona vaya tergiversándose y cambiando. Pero cuando hablamos de que si nace o no, pues sí, definitivamente claro que sí. Toda persona nace con un género específico, hombre o mujer. Omar, adelante, ¿cuál es su opinión? Basada en los estudios médicos y en los datos. La realidad es que existen un sinnúmero de características de sexo. La identidad de género es pero una sola de esas características. Se ha estudiado y documentación ha visto en varios estudios documentado que las personas transgénero, si se ve a sus estructuras de sus brains, se puede ver, de su cerebro se puede ver unas diferencias que existen, que son específicas en esas personas. Y pues hay una base biológica para la identidad de género que las personas reconocen a través de su identidad mientras se van creciendo. Pero hay un sinnúmero de características. Claramente están pues los genitales con que una persona nace, están las cromosomas, las hormonas,
lo que conocemos como características secundarias de sexo, o sea, el pecho, el pelo facial, entre otras. Y pues muchas personas tienen diferencias entre estas características. Las personas transgénero son parte de esa minoría de personas en que no todas estas características están en una línea consistente para esa persona. Pues la identidad de género difiere del sexo que será asignado al nacer, porque eso normalmente se hace basado en los genitales de las personas. Pero también sabemos que hay otras personas que tienen que estas características no están alineadas. Por ejemplo, las personas intersexuales, las personas que nacen con diferencias de desarrollo sexual, pues esas personas tienen genitales que son ambiguos. O hay personas que tienen desórdenes de cromosomas, en donde las cromosomas no son simplemente XX o XY. Y pues, ¿quién es esa persona? Simplemente se hace una pregunta. ¿Cómo te identificas y quién tú eres? Esto no se trata de quitarle a otras personas sus derechos. Eso se trata de respetar a cada persona de acuerdo a quién es y se identifica. O sea que aquí esto se trata de simplemente una sola palabra: respeto. El respetar a las personas por quienes son. Y pues tratar de decir que las cosas son simples, pues ignora todo lo que conocemos basado en la ciencia y en la medicina y la experiencia humana. No todas las religiones son cristianas. Sabemos que muchas religiones han reconocido el género no binario por muchas décadas y milenias. En varias naciones indígenas en los Estados Unidos se reconoce como lo que se llama two-spirit people. Personas que se identifican entre el no binario de masculinidad y feminidad. Y pues creo que aquí lo que está diciendo mi compañero es imponer la visión que él tiene y que ciertas personas tienen sobre el sexo. Y nosotros lo que estamos diciendo es que dejemos a cada persona identificarse por sí solo o sola quiénes son y que respetemos esa decisión individual. Yo pienso que es muy importante entender que sí, nosotros respetamos y en mi mentalidad respetamos el pensamiento de cada persona. Una cosa es el respeto que yo tengo por las personas que están junto con nosotros y que forman parte de nuestra comunidad. Y nosotros respetamos a todos. Bueno, si no lo respetáramos, no estarían en nuestra comunidad. El respeto está presente, pero estamos definiendo, estamos trayendo puntos de definición. El problema de no tener una definición clara y escoger, por ejemplo, un caso extremo, un caso especial como parte de la definición es un error. Yo sé que hay personas que nacen a veces con 2 miembros, pero eso no puede ser entonces mi decisión general cuando yo estoy estableciendo un criterio. O sea, para mí el criterio general es que los niños nacen varón o hembra. Y lógicamente en el tiempo y la sociedad, la influencia familiar puede ejercer cambios. Si nosotros no tenemos eso claro y empezamos a determinar que cada persona puede ser lo que quiere, va a empezar a pasar lo que está pasando ahora en todas las áreas. Que personas que dicen que se creen hombres van a entrar a los baños de las mujeres. Entonces, una vez más lo que decimos, ciertos derechos civiles, vuelvo y digo, yo creo que debemos tener derechos civiles para todo el mundo. El problema está que cuando en una minoría hay un derecho civil creado para ellos, y esa es igualdad, se quiere imponer a todos los demás. Entonces, yo tengo que cuidar, por ejemplo, a mi hija en el baño para que entonces no entre un hombre que dice que se cree mujer. Entonces, si nosotros no entendemos eso y no establecemos una línea, entonces vamos a crear lo que está pasando también en todas las áreas, en el deporte. Mujeres que están boxeando con supuestamente otra mujer, pero que no es mujer, sino que es un hombre. Porque entonces se decreta hombre, porque le han analizado y si es un caso especial, pero resulta que es hombre. Entonces, no. Cuando estamos hablando de un patrón general, y esa es la pregunta de ustedes, ¿cuál es el patrón general? No los ejemplos pequeños. Estamos especificando varón y hembra, de acuerdo a biológicamente cómo nació esa persona. El desarrollo y lo que pasa en el camino es otra cosa. Vuelvo y digo, eso es lo que las leyes tienen que de alguna manera proteger. Y con esto no estoy excluyendo. Vuelvo y digo, creo en el respeto. Creo que todo el mundo debe tener derechos.
pero no se puede obligar a todos a entrar en los derechos civiles de cierta minoría. Bueno, ustedes, Santiago, se me fue otra discusión. Estamos hablando ahora del tratamiento médico para reafirmación de género en los menores, en los adolescentes, ahora el tema del baño, pero entiendo porque es un tema además muy actual. El mes pasado, hace pocos días, la representante republicana Nancy Mace, recordemos que presentó un proyecto de resolución que abrió ese debate, otro debate pues muy candente. La legisladora busca que la congresista demócrata Sarah McBride tenga prohibido utilizar los baños para mujeres en el Capitolio. McBride es la primera mujer transgénero que logró ser elegida como representante en el legislativo estadounidense. Ella representa a los votantes de Delaware y esto ha abierto también otras controversias, también porque hay estados en los Estados Unidos que están prohibiendo el uso de los baños de mujeres a la población transgénero. Ahí hay unos argumentos también muy fuertes de feministas que también están en una campaña también por los derechos de las mujeres y aquí esto ya es un tema muchísimo más amplio, se los dejamos por ahí. Ya regresamos después de esta pausa comercial. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en este programa La Noche. En la audiencia de este miércoles, el presidente del Supremo, John Roberts, ha cuestionado que los asuntos de regulación de procedimientos médicos para menores deban ser intervenidos por los jueces. Claro, era la audiencia ante la Corte Suprema, ante el Supremo de los Estados Unidos, de los argumentos a favor y en contra de la ley de Tennessee que prohíbe los tratamientos médicos para el cambio de sexo. La Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, insistió por su parte en que la ley impide a los adolescentes transgénero obtener la atención médica que ella considera es necesaria. Aquí están estos argumentos. Es cierto, juez Thomas, que el estatuto clasifica en función de la edad, pero empaqueta esa clasificación de edad con una restricción de sexo y dice que es para todos los adolescentes. No se puede tomar estos medicamentos si son incompatibles con su sexo. Si eso es cierto, ¿no es un argumento más fuerte para que dejemos esas determinaciones a los órganos legislativos en lugar de tratar de determinar por nosotros mismos? Y aquí se abrió otro debate, señores Omar González Pagani y Santiago Proaño. ¿Esto debe ser decisión de jueces? Porque eso también lo han, digamos, cuestionado mucho, los jueces tomando decisiones legales trascendentales para todos, o es decisión de un legislativo y luego que tenga un control constitucional. Omar, ¿cuál es su opinión? Decisión de ninguno. Es una decisión familiar que se toma con los médicos, en consultación con médicos. No es una decisión que debe estar tomando la legislatura y no son decisiones individuales que debe estar tomando la judicatura. Lo que le estamos pidiendo a las cortes es que diga que la prohibición categórica por el Estado, de una manera discriminatoria, viola normas constitucionales. No le estamos pidiendo a la Corte que decida cuál es la solución política específica que debe tomar una legislatura, sino que diga que la decisión que tomó el Estado de Tennessee en este caso fue muy lejos de lo que la Constitución permite. Eso es lo que le estamos pidiendo a la Corte. Pero lo que debemos tomar en cuenta es que estos son decisiones individuales. Todo tratamiento médico es individualizado. Y estas son decisiones familiares. Es el conjunto de la familia, el joven con su padre y su madre, o con sus padres, que va a tomar esa decisión basado en la consultación y las recomendaciones de sus doctores, basado en la evidencia y en sus circunstancias individuales de lo que es mejor para ese joven. Y eso es lo que se ha quitado aquí de varias familias. De un sinnúmero de miles de familias a través de los Estados Unidos. Quiero también hacer un punto aquí claro. En este programa estamos hablando de esta prohibición categórica del tratamiento médico, de la habilidad de estas personas de ser quienes son. Y quiero enfatizar que el no proveer tratamiento es una decisión. El no proveer tratamiento
tiene consecuencias. Y para el 99% de las personas que desean y tomarían acceso a esos tratamientos médicos, tienen un efecto dilatorio en no tener acceso a ese tratamiento. Afecta su salud mental y física y lleva a altas tasas de suicidio, de ideación de suicidio, de problemas de salud mental, de problemas de salud física. Lo sé porque yo represento a familias como las que estamos hablando ahora. Y sé porque cuando en Texas se adoptó una prohibición similar, uno de mis clientes inmediatamente, a la edad de 15 años, trató de quitarse su vida. Y afortunadamente, gracias a Dios, sobrevivió ese atento y se levantó, está haciendo bien ahora y está peleando por sus derechos individuales y los derechos de sus padres en conjunto con su madre para lograr la equidad que se merece. El no proveer tratamiento, la prohibición al tratamiento es una decisión que tiene un costo para estas familias. Pues muy triste y muy dolorosa esa situación. Obviamente conmueve. Una persona chiquita, pues menor, 14 años, con intento de suicidio por esa disforia, por ese sufrimiento que causa no sentirse identificado con uno de los géneros, pues obviamente es muy dolorosa. ¿Qué decir frente a eso, Santiago, frente a quienes sufren por no poder hacerse el tratamiento? Creo que definitivamente hay maneras de solucionar, y lo digo como pastor. Nosotros tenemos mucha gente que de alguna manera ha tenido y está viviendo situaciones de inseguridad, y nada como la palabra de Dios, nada como ir al origen, al que nos creó, al creador, al que tiene la idea, al que tiene el porqué y al que tiene el modelo correcto. Nosotros lo vemos todos los días, vemos personas que de alguna manera han tenido inseguridades y Dios hace tremendos milagros en el corazón de ellos. Lo hablo primero como pastor. En cuanto a la ley, definitivamente yo creo que el gobierno tiene que de alguna manera definir esto. ¿Por qué? Pero aunque yo entiendo y yo soy el que entiendo que la familia y el núcleo familiar es lo más importante y que no se le puede quitar la influencia a los padres, pero tenemos que entender que estamos hablando de menores. Cuando estamos hablando de menores, la ley tiene que definir algo, porque así como yo tengo que regular el uso de una pistola para los menores de edad, y tiene que ser una ley que viene a través del legislativo, de los jueces. O sea, tengo que entender que esto es así mismo, esto es una situación y aún más complicada. Por eso nosotros tenemos que entender que esto tiene que ser regulado y entendido y decretado lógicamente por las leyes. Lógicamente tiene que haber combinación con médicos, pero tenemos que entender todo el proceso. No solamente son los sentimientos de una persona. Y no quiero sonar que no apoyo los sentimientos de una persona, porque vuelvo y digo, soy pastor y me he sentado con esas personas y hemos visto los milagros darse en la vida de cada uno de ellos que han vivido inseguridades. De mi lado yo les digo y lo digo, Dios, que es el creador de todos nosotros, tiene el manual de cómo hacerlo. Y si de alguna manera ha habido cambios y la sociedad ha sido caminando en este nuevo camino, lamentablemente, yo diría que más bien es nuestro llamado para acercarnos a Dios y creer que Dios puede hacerlo. Por eso yo definitivamente creo que si nosotros como líderes comunitarios utilizamos las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos y protegemos a nuestros niños y le damos la potestad a los padres, junto lógicamente con leyes que protejan la comunidad, vamos a tener una mejor sociedad. Eso desde el punto de vista religioso, por supuesto, hay un tema legal, un tema constitucional, un tema de protección de derechos para una comunidad, para una minoría, pero también una gran responsabilidad frente a la protección de las personas en una de las etapas más vulnerables de la vida.
que es esa etapa de la adolescencia en la que biológicamente hay cambios, hay confusiones, hay cambios drásticos hormonales y por supuesto esto también es un tema de ciencia y es un tema de conocimiento de leyes y de responsabilidad de un Supremo. Yo les quiero agradecer muchísimo a los dos invitados por sus opiniones, por entregarnos los argumentos y sus sentimientos también y sus creencias, cada uno desde su punto de vista. Muy amables a Omar González Pagan y a Santiago Proaño por habernos acompañado en un tema además tan difícil. Muchas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, nos pueden escribir en la red X en @NTN24, @Segurizati, NTN24 en Instagram en @Segurizati y en @Jefferson NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Jefferson. Un tema que además trasciende fronteras. En España también está suspendida desde el Constitucional una ley precisamente sobre este mismo tema. Han querido referirlo a diagnósticos ya psiquiátricos. Obviamente esto ha generado todo tipo de reacciones. Es decir, este es un tema que no es ajeno a ninguna sociedad. Muchísimas gracias a todos y seguiremos hablando de este trascendental tema. Muy amables.